Hola de nuevo, exploradores de la mente. Hoy en Descifrando la Psique, vamos a estudiar una de las corrientes más conmovedoras y poderosas de la psicología. ¿Qué pasaría si te dijera que la mayor fuerza del ser humano no es la búsqueda del placer, ni la búsqueda del poder, sino la búsqueda de un propósito? Hoy descifraremos la logoterapia, la tercera escuela vienesa de psicología, nacida no en un laboratorio cómodo, sino en los horrores de los campos de concentración nazis. Prepárate para entender cómo el sentido de la vida puede ser, literalmente, lo que nos mantiene vivos. Viktor Frankl, 1905 a 1997, fue un neurólogo y psiquiatra austríaco de origen judío. Antes de la Segunda Guerra Mundial, ya era un psiquiatra brillante en Viena, especializado en la prevención del suicidio. Sin embargo, su vida cambió para siempre en 1942, cuando él, su esposa y sus padres fueron deportados a campos de concentración. Frankl pasó 3 años en 4 campos diferentes, incluyendo Auschwitz y Dachau. Mientras la mayoría de sus seres queridos morían, él se convirtió en un observador de la condición humana en las circunstancias más extremas imaginables. Fue allí donde su teoría, que ya había empezado a esbozar antes de la guerra, se puso a prueba de la forma más cruel y real posible. A diferencia de Freud o Adler, Frankl no desarrolló su teoría solo observando pacientes en un diván, sino observando a sus compañeros de barracón. ¿Qué buscaba? Frankl quería entender por qué algunos prisioneros se rendían y morían rápidamente, lo que él llamaba dar el aviso, mientras que otros, incluso siendo físicamente más débiles, lograban sobrevivir. Descubrió que quienes tenían más probabilidades de sobrevivir eran aquellos que tenían un para qué. Un libro por terminar, un hijo que los esperaba, o una tarea que solo ellos podían realizar. Frankl mismo sobrevivió reconstruyendo mentalmente el manuscrito de su libro que los nazis le habían arrebatado al llegar al campo. Frankl llamó a su método logoterapia, del griego logos igual a sentido, propósito. Se basa en 3 principios fundamentales. La libertad de voluntad, aunque no podemos elegir nuestras circunstancias, como estar en un campo de concentración o sufrir una enfermedad, siempre somos libres de elegir nuestra actitud ante esas circunstancias. La voluntad de sentido. El motor principal del hombre es encontrar un significado a su existencia. El sentido de la vida. Frankl sostenía que la vida tiene sentido bajo cualquier condición, incluso en el sufrimiento y la muerte. La logoterapia no es solo filosofía, tiene herramientas prácticas para tratar la depresión, la ansiedad y lo que Frankl llamó el vacío existencial. Intención paradójica. Se usa para fobias y ansiedad obsesiva. Se le pide al paciente que intente hacer o desear aquello que precisamente teme. Por ejemplo, a alguien que tiene miedo a sudar en público, se le pide que intente sudar lo más posible para demostrar cuánto puede sudar. Esto rompe el ciclo de la ansiedad anticipatoria. De reflexión. Se utiliza cuando el paciente está demasiado enfocado en sí mismo o en su problema, hiperreflexión. El terapeuta ayuda al paciente a ignorar el síntoma y a dirigir su atención hacia algo externo, un propósito o una meta. Diálogo socrático. El terapeuta hace preguntas para que el paciente descubra sus propios valores y significados latentes que ha olvidado. En psicología, no hablamos de efectos secundarios químicos, pero la logoterapia tiene una carga emocional. Responsabilidad. El paciente deja de ser una víctima de sus traumas y se convierte en el responsable de su actitud. Esto puede ser doloroso porque quita la excusa de culpar al pasado por el presente. Confrontación con el vacío. Al buscar sentido, el paciente debe enfrentar primero la sensación de que su vida no tiene rumbo, lo cual puede generar una crisis existencial inicial antes de la sanación. Aunque Frankl trató a miles de personas, sus casos más famosos aparecen de forma anónima en su obra maestra, El hombre en busca de sentido. El caso del médico deprimido. Un colega de Frankl no podía superar la muerte de su esposa. Frankl le preguntó, ¿qué hubiera pasado si usted hubiera muerto primero y ella hubiera sobrevivido? El médico respondió, para ella hubiera sido terrible, habría sufrido mucho. Frankl le dijo, usted le ha ahorrado ese sufrimiento a ella, pero ahora tiene que pagar el precio sobreviviendo y llorándola. En ese momento, el dolor del médico cobró un sentido. Sacrificio por amor, y su depresión se transformó en duelo manejable. Como toda teoría, la logoterapia ha tenido detractores. Falta de rigor científico.
Algunos psicólogos experimentales dicen que el sentido es algo muy subjetivo y difícil de medir en un laboratorio. Cercanía a la religión. Aunque Frankl era religioso, él insistía en que la logoterapia era secular. Sin embargo, muchos la critican por parecerse más a una guía espiritual que a una técnica médica rígida. Optimismo excesivo. Críticos dicen que no todos los sufrimientos pueden tener un sentido y que esto puede generar culpa en quienes no logran encontrarlo. La influencia de Frankl es masiva. Es el precursor de la psicología positiva, Martin Seligman. Influyó en la terapia de aceptación y compromiso, ACT. Su libro es uno de los más leídos de la historia, ayudando a millones de personas a prevenir el suicidio. Hoy se utiliza en cuidados paliativos, enfermos terminales, para ayudar a los pacientes a encontrar paz en sus últimos días. La lección más grande de Viktor Frankl es que no somos solo el producto de nuestra genética o de nuestra crianza. Somos seres capaces de trascender nuestro dolor. La logoterapia no nos promete una vida sin sufrimiento, sino una vida donde el sufrimiento no sea en vano. Como decía Frankl citando a Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. ¿Y tú? ¿Cuál es ese propósito que te hace levantarte cada mañana? Te leo en los comentarios. Si este video te ha ayudado a reflexionar sobre tu propio propósito, dale me gusta y compártelo. Nos vemos en el próximo episodio de Descifrando la Psique.